de reflexión de lo que va del gobierno. ¿Usted se siente satisfecho en lo que tiene que ver con las políticas concretas del gobierno? No lo que puede haber sido causa o consecuencia de una pandemia, una guerra, la propia fluctuación, esa caprichosa de la economía y de los mercados, sino con las acciones concretas del gobierno en lo que tiene que ver con salario y empleo, por ejemplo. A ver, el término satisfecho no me convence porque habla como de que ya está. No, está bien. Y uno en realidad tiene que seguir planteándose desafíos y, por cierto, en estos dos temas particularmente sí los hay. Pero sí siento que hemos tenido una gestión que podemos defender con mucha convicción y con mucha certeza, porque los datos están indicando hoy que tanto en empleo como en salario estamos mejor que cuando empezó este gobierno. Es decir, estamos mejor que lo que heredamos, a pesar de esas cosas que tú mencionabas, a pesar de que además de eso, de que arrancamos desde una situación, hoy tuvimos en el medio una pandemia, sequía, problemas con Argentina, de competitividad y de precios, y el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania. Todo eso ocurrió, son adversidades, y a pesar de eso, hoy el empleo está mejor que en el 2019, está mejor en tasa de actividad, en tasa de empleo, en tasa de desempleo, en cantidad de personas en seguro de paro, y el salario, el índice medio de salarios, está por encima en su poder adquisitivo que el 2019. O sea, ya el promedio, ¿no? Después hay que ver, cada caso es cada caso, pero además, como en la 10ª ronda, la pauta salarial presentada por el gobierno ha sido la recuperación completa del salario, y en algunos casos los acuerdos han superado esa pauta, es cierto que nosotros vamos a llegar al final del gobierno habiendo cumplido el compromiso que asumimos cuando tuvimos que aceptar que en la pandemia el salario iba a bajar, que fue firmado por trabajadores, empleadores y gobierno, y dijimos lo íbamos a recuperar. Un momento que me parece súper a destacar y a tener presente en la memoria. Era un momento que fue muy crítico y que el sistema todo, sindicatos, políticos, gobierno, oposición, tuvieron una madurez extraordinaria, ¿no? Yo eso lo quiero reconocer especialmente. Eso fue el 6 de julio del 20, me acuerdo de la fecha porque fue un momento clave. En el Consejo Superior Tripartito firmamos un acta que la firmó el PIT-CNT, las cámaras empresariales y el gobierno, diciendo que si la economía caía iba a haber un impacto en el salario, y se aceptó eso. Y de hecho en el periodo puente acordamos un incremento salarial que sabíamos que iba a estar por debajo de la inflación. Y bueno, y hubo una caída del salario real que se plasmó en julio del 21, cuando terminó el periodo puente, pero también dijimos en ese momento que el gobierno se comprometía a la recuperación. Y cumplimos, porque en definitiva... Hubo mucha pelea en el medio, ¿no? Bueno, siempre va a haber... eso es parte también de la vida democrática y bienvenido sea, pero lo cierto es que hoy el índice medio de salarios va a estar por encima de inflación seguro a fin de año, y el promedio está por encima del poder adquisitivo del 2019, que eso es importante también decirlo. Es decir, hemos recuperado el poder adquisitivo previo a la pandemia y un poquito más. Y seguramente en lo que resta de este gobierno vamos a crecer un poco más todavía. Bien, ahora enseguida abro a que hagan preguntas, estén en desacuerdo y todo lo demás. Pero, sí, obvio. Por supuesto, ¿no? Pero también otra más así, general. Así como recordamos en lo que fue este periodo, ese 6 de julio, que tiene que ver con esa expresión de madurez republicana de todo el conjunto de protagonistas. Sí. Pensando en lo que es esa evolución o caída, siempre tan pequeña, chiquita, de variaciones a veces imperceptibles de la economía en general, ¿hay algún hecho concreto que pueda recordarse en este periodo como, bueno, en pos de esos números y para llegar a las cifras de hoy? ¿O algo concreto que pasó que se vaya a recordar o no? Sí, a ver, hubo muchas cosas. Para uno que estuvo en el medio de la cancha, sin duda. Pero cambio estructural, me refiero a, ¿no? Un cambio estructural, capaz de sortear
todas esas variaciones? Yo creo que dos recuerdos particularmente. Uno, a pesar de todo y de la pandemia y de las dificultades, el gobierno resolvió que el salario mínimo nacional no iba a sufrir, no se iba a ajustar por debajo del poder del IPC. Y de hecho, en enero del 21 se aumentó un punto por arriba de la inflación. Y los años sucesivos lo mantuvimos en línea con inflación. La suma hoy es que el salario mínimo nacional está 1.2% arriba de lo que estaba al comienzo del periodo de gobierno. Eso es una señal, porque es para aquellos que están en el nivel más bajo, más complejo, salario mínimo nacional. Y lo otro fue la reacción que tuvimos en el año 22, cuando ocurre el tema del empuje inflacionario en el mundo, y dijimos, si no adelantamos aumentos de jubilaciones y de salarios públicos y recomendamos a los privados hacer un ajuste por inflación a mitad de año, va a ser muy difícil luego recuperar el poder adquisitivo del salario como habíamos prometido. Entonces hubo un anuncio en abril del 22 en donde anunciamos que en julio iba a haber un aumento adelantado de jubilaciones y de salarios públicos. Y yo creo que eso fue otra señal de que el gobierno estaba efectivamente muy comprometido en recuperar el poder adquisitivo de las personas, de los trabajadores. Bien. ¿Opiniones, coincidencias, desacuerdos? Connie, ¿empezás? No, yo en realidad tengo más preguntas de evaluación que de objeciones. Primero, celebro la gestión del ministro Mieres, creo que ha sido reconocido además por la opinión pública como un exitoso ministro. Pero como Pablo fue militante político desde que tengo recuerdo. Y soy. Legislador en la Cámara de Diputados del gobierno de Jorge Valle en nombre del Nuevo Espacio. Y luego senador en el periodo de Vázquez II, su incorporación a la función gubernamental como integrante del Poder Ejecutivo fue una experiencia novedosa. Y la pregunta mía es, después de 4 años en el Poder Ejecutivo, ¿te cambió? Me tomo la libertad de tutearlo al ministro, porque nos conocemos hace un rato. ¿Te cambió la perspectiva de lo que significa estar en la función gubernamental no desde el Parlamento? A ver, no es que me haya cambiado la perspectiva, son roles totalmente distintos, hay exigencias totalmente diferentes. La verdad que yo me he sentido cómodo en esta función de gestión de políticas públicas, con un muy buen equipo, siempre lo digo porque creo que es honesto reconocerlo. Cuando se trabaja en un ministerio no alcanza con estar uno convencido, tiene que tener un buen equipo que esté cubriendo las distintas áreas, y en el Ministerio de Trabajo ni te cuento, o sea que hemos logrado una sintonía muy positiva. Y yo soy un tipo que, la verdad, se siente cómodo en la gestión. Quizás en la política no había tenido la oportunidad de mostrarlo, aunque estuve un año más atrás en el tiempo como director de Educación con Samuel Lichtenstein en el Ministerio de Educación y Cultura. No me acordaba de eso. Tuve un año. Y en el Parlamento también. Lo que sí noto es que la gente valora más esto que el Parlamento. No es justo con los parlamentarios, porque la gente... A ver, esta es una opinión que la voy a volcar con total, digamos, responsabilidad. Sí. Yo creo que la gente siente que los cargos ejecutivos son los que hacen y los cargos legislativos son los que hablan. Y por lo tanto valora más lo que se hace que lo que se habla. Pero el problema es que los que deciden qué es lo que se hace son los parlamentarios. Y yo al Parlamento le tengo un enorme respeto, y además soy parlamentarista por definición. Sí, eso lo sé. Pero reconozco que la ciudadanía lo que ve son imágenes, y lo que ve es que el que hace y que resuelve, el que decide, el que ayuda o no a los ciudadanos es el que está en cargos ejecutivos. ¿Es injusto? Es injusto. Bien. Pero la imagen del Parlamento es que se habla mucho y que se trabaja mucho tiempo en las discusiones y todo eso. Los invito a volver a los números. Entonces estoy muy cómodo en eso. No, Diego.
No, bien interesante igual escuchar esta Sí, por parte supuesto. más desde lo político y lo humano. No, hay, a ver, como varias cosas, porque en la evaluación de este periodo el ministro hacía referencia a la comparación con 2019, que es una comparación a la cual el gobierno de distintos ámbitos recurre mucho. Yo creo que esa comparación tiene el problema de que no capta, porque si la idea es comparar administración y gobierno, hay que comparar trayectorias, que ahora este gobierno también la tiene ya de varios años, porque 2018 y 2019 fueron años particulares, con una economía más estancada y con algunos indicadores, por ejemplo, en el mercado de trabajo, deprimidos con respecto a una trayectoria mucho más larga. Entonces, y para hablar de salario mínimo nacional, durante los gobiernos de Frente Amplio el salario mínimo casi se triplicó. Antes, en la década de los 90, era un precio que ya no era referencia, porque era tan bajo que nadie pagaba el salario mínimo nacional. Este gobierno ha tenido, por suerte, un cambio con lo que fueron gobiernos de la misma orientación anteriores, de mantenerlo a la par de la inflación. Un poquito más. Un poquito más, un par de puntos, decía recién el ministro, más allá de que ahora el aumento fue de 5,5, pero los privados, digamos, los consultores privados están pronosticando una inflación de arriba del 6%, 6,4%. No, la verdad que sería un error, porque mirá, digo esto porque en realidad es importante manejar bien los números. La inflación que tenemos de los 12 meses a fin de noviembre es 5,2. Entonces, pero este salario mínimo va a regir durante todo el año que viene. Sí, pero diciembre no es un mes inflacionario, al contrario, en general cae porque está el tema de la UTE, el premio de UTE. Entonces, lo más probable, como máximo, eso es lo que estima el Banco Central, llegará al 5,3. Okay. O sea que el 5,5 está cubriendo la inflación y está un poquito por encima de inflación. Bien, bien. No, pero después hay otro tema que me gustaría consultarle al ministro. Hay distintas cifras, porque entiendo que el Instituto Cuesta Duarte habla de 100.000 personas y el Ministerio de menos, no sé si de 50 o 60.000 personas, que ganan apenas por encima del salario mínimo, es decir, que ganan menos de 25.000 pesos. ¿Sí? Entonces, es cierto que es un momento donde los indicadores de empleo están muy bien y eso es algo para celebrar como país, pero las remuneraciones están lejos de lo que debieran ser y en términos, por ejemplo, de incidencia de la pobreza, todavía nos queda mucho camino por recorrer. A ver, lo último, totalmente de acuerdo. Tenemos que seguir trabajando para reducir la pobreza, eso no hay ninguna duda. Estamos en alrededor del 10% y obviamente el Uruguay tuvo en otras épocas tasas de pobreza mucho más altas, hoy estamos mucho más bajos, pero seguimos teniendo ahí una deuda. Eso es correcto. Ahora, esa medición que hizo el Cuesta Duarte fue en un momento donde todavía no estaba creciendo el salario real. Yo creo que hay que volver a medir ahora, porque esa medición es del año 22, y el 22 tuvo dos mitades muy distintas. La primera mitad todavía con mucho rezago en el poder adquisitivo, la segunda mitad con crecimiento del salario real, al punto de que el promedio del 2022 dio un punto arriba de la inflación. O sea, ya empezó a crecer el salario real en el promedio, pero tuvo dos mitades distintas. Entonces, si lo medimos en el 23, que todo el año ha habido crecimiento del salario real y de acuerdo a lo que uno mira en el análisis, los datos del INE, cerrados a octubre, falta noviembre y diciembre, pero octubre el índice medio de salarios estaba en el orden del 8% y la inflación va a cerrar en 5,3%. O sea, para decirlo más claro, al final del año vamos a tener un crecimiento del salario real importante. Entonces, probablemente eso también implique que esa cantidad de trabajadores que cobran por debajo de esa cifra de 25.000 pesos se haya reducido, porque todos suben, ¿no? Okay. Y una última, al menos de mi parte, el economista Nicolás Sichevsky, que bueno, comunica mucho sobre indicadores en redes sociales, ayer puso un posteo en X que dice que del empleo creado en el último año, 36.000 puestos de trabajo, fue casi enteramente informal. O sea, 35.000 de esos 36.000, según este referente, consultor económico, son en empleo informal. Y me consta que para el ministro este es un tema porque a lo largo de su gestión marcó la informalidad como un problema, ¿no? Varias cosas al respecto. Una, la informalidad creció del 22 al 23 un par de puntos. Estábamos en el 20, ahora estamos en el 22.
De todas maneras, estamos 3 puntos abajo del promedio del 16 perdón, al 19. Lo que dijiste del 22 al 23 te referías a los Sí. años. Perdón, y los claro, números claro. suenan a Sí, porcentaje. vamos a aclararlo. Está bien aclarado. Está muy bien, está muy bien. Connie, está bien. En el 2022 estábamos en el 20% de informalidad, ahora 2023 el promedio es 22%. Sin embargo, ese 22% sigue siendo 3 puntos menos que la informalidad prepandemia. La informalidad entre el 2017 y 2019 era del 25%. O sea que seguimos teniendo una situación de mejora en cuanto a la reducción de la informalidad. Seguramente una parte del crecimiento, no sé si tanto, porque el mismo Sichevsky, si tú mirás el hilo de tweets que hizo, agrega que hay un dato que contradice ese otro. Ese otro está tomado de la encuesta de hogares. Pero el dato del BPS es que entre el 22 y el 20, entre 2022 y 2023 aumentaron 20.000 cotizantes en el BPS. O sea que hablamos de un punto de la población económicamente activa, un poquito más de un punto, que se incrementó de trabajadores formales. Entonces ahí hay una inconsistencia que él mismo dice. Acá hay algo que hay que estudiar porque, por un lado, con el dato de la encuesta de hogares estaríamos hablando de que todo el crecimiento del empleo, que lo hubo en el 2023 con respecto a 2022, sería informal y en realidad hay un aumento de cotizantes que son formales por definición, porque están cotizando al BPS. En cualquier caso, también lo dice Sichevsky, y yo comparto, es valioso que haya crecido el empleo, o sea, mejor dicho, aunque sea informal, haya crecimiento de puestos de trabajo y no haya aumentado la desocupación, que está en un nivel de 8,2, que es un número que nos gustaría que fuera más bajo, pero bueno, es más bajo que el que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Y perdón, el tema del 2019... Primero que es lógico que uno se compare siempre con el gobierno anterior, porque al final cuando vas a entregar Y bueno, es que es gobierno, clave. ¿Lo dejaste mejor o lo dejaste estamos peor? mejor o peor no que te, antes. No te tenés por qué comparar contra el peor año del gobierno anterior, porque no. ahí está un poquito la No, jugada. pero pará. No, pero es la evaluación, Pero yo la estoy evaluación diciendo contra hoy la evaluación. que hay algunos indicadores de empleo que son mejores que el 19, que el 18 y que el 17. O sea, en cantidad de personas empleadas estamos en el 2016. Que era un año donde recién empezaba la bajada del empleo. Porque, y acá, mirá, voy a ser totalmente franco, en el 2015 el gobierno de la época se enfrentó a un dilema que probablemente nos estemos enfrentando pronto nosotros, que es que llega un punto en donde si no tenés un salto en la productividad, el empleo y el salario juntos no pueden seguir progresando. Y en el caso del gobierno anterior, eso se ajustó por empleo, es decir, empezó a caer el empleo, se mantuvo el salario real, cayó el empleo, incluso se incrementó el salario real, pero a costa del empleo. Bueno, ahora estamos cerca de ese punto de inflexión. Esperemos llegar bien al final del gobierno. ¿Cómo piensan gestionar ese dilema tan importante? Y justamente el lunes, ayer, tuvimos reunión del Consejo Superior Tripartito y creamos un grupo de trabajo con trabajadores, empleadores y gobierno para trabajar la productividad. Nuestra idea es construir instrumentos que permitan mejorar la productividad, porque es el único camino para lograr mejora en empleo y salario sin que sean contradictorios entre sí. Y en eso vamos a trabajar fuerte, en lo que ya empezamos, porque hubo un seminario hace 15 días, donde hubo exposiciones, estuvo la OIT, estuvo la CEPAL, la idea es que se involucren también esos organismos para aportar y que encontremos, el tema no es generar ámbitos de pulseada ni de negociación, es encontrar instrumentos que realmente nos permitan mejorar la productividad. Bien. Sí, bueno, esto que está diciendo Vale, me genera bien. nuevas preguntas. Claro. Capaz que después hacemos otra rondita. Pero antes, ¿qué va a pasar con las jubilaciones y cuál es el balance del poder adquisitivo de las jubilaciones? Sí. Y otra cosa que uno, leyendo las noticias y los datos del propio BPS, decía,
156.383 jubilados cobran menos de 17.318 pesos. Estos datos son quienes podían acceder a esta canasta de fin de año, que por supuesto uno entiende que está bien otorgada. Pero esa disparidad entre lo que es el salario mínimo, que se va a 22.268 pesos, cuando tenemos más de 156.000 jubilados que cobran por debajo de estos 17.300 pesos. ¿Qué se puede hacer para arrimar eso? ¿Y qué poder adquisitivo han perdido o están recuperando las jubilaciones? Primero, sobre las jubilaciones. Las jubilaciones están, por constitución, vinculadas al índice medio de salarios. Por lo tanto, cuando tuvimos caída del salario real, hubo una caída del poder adquisitivo de las jubilaciones. Como ahora hay crecimiento, claramente el aumento de las jubilaciones en enero del 24 va a ser más alto que el IPC. El año pasado ya lo fue por poco. Este año va a ser bastante más, porque si el índice medio de salarios cerrara al 8% y el IPC terminaría, como recién hablamos, en 5,3, hacemos la cuenta y estamos hablando de arriba de 2 puntos y medio por encima de inflación. O sea que las jubilaciones se van a recuperar. 40% más. Porque lo que hay que Sí, medir claro, los dos claro. contra el porcentaje. El 2 contra el Claro, 5, es el 2 casi, contra el 5. sí, es el 40% más. O sea, va a haber una recuperación significativa, vigorosa, de las jubilaciones, como la está viendo del salario. Es así. Así como estuvo atado en el momento de baja, ahora en el momento de alza va a mejorar. Esa es la realidad. Las jubilaciones mínimas, como le llamamos, que son unos 150.000, han tenido algunos aumentos a cuenta, que en general es lo que se ha dado. En cada mitad de año hay un adelanto a cuenta del aumento final. Todos los años hemos tenido alrededor de un 3%, que significa darle un incremento que es muy modesto, porque el 3% de 17.000 es poca plata, sin duda. A eso se le agrega la canasta de fin de año, pero sin duda que uno querría tener jubilaciones más altas. El problema es que eso tiene un costo, y un costo en materia de déficit del país que es complicado de solventar. De todas maneras... Pero también hay allí una decisión política. La distancia entre el salario mínimo y la jubilación mínima no es tan grande, porque hay que tomar en cuenta que ese 22.000 y pico es nominal, hay que sacarle los aportes, las cargas y eso. Y ahí volvemos a la pregunta, ¿quién puede vivir con el salario mínimo? Pero también digo otra cosa, y esto son los datos que hay. La pobreza entre los niños es del 17-18%, la pobreza en el total promedio de la población es el 10%, la pobreza entre los mayores de 65 años sabemos que es mucho es 2,5. Sí. Claro, 2,5. O sea que seguramente muchos de esos jubilados tienen algún otro ingreso, porque si no, no podríamos llegar a la conclusión de que la pobreza de los mayores de 65 sea solo el 2,5%, ¿no es verdad? Sí, de todas maneras hay allí también una decisión política respecto a lo que ha sido resignar recursos en lo que puede ser el IAS, en detrimento, alguien podría decir, de haber destinado esos recursos a estas jubilaciones más bajas, ¿no? Sí, es un debate pertinente, absolutamente. Yo creo que hay que poner los recursos en los niños, no tengo ninguna duda. Creo que el gran desafío que tenemos en el país por delante es, de una vez por todas, resolver algo que ha estado vigente en todos los gobiernos desde que Juan Pablo Terra hizo aquel primer estudio en el año 89 con UNICEF, y que llegó a la conclusión de que la pobreza entre los niños era el doble que a nivel nacional. En aquella época la pobreza era 20% y la pobreza infantil era 40%. Hoy, por suerte, la pobreza en Uruguay es 10% y la de los niños 17-18%, pero sigue siendo prácticamente el doble. Claro, Entonces, esa proporcionalidad hay que de una vez por todas quebrarla, sobre todo porque además en todos estos años lo que ha habido es una reducción sustancial de la natalidad. Por lo tanto, es mucho más posible focalizar, porque son menos los niños y mucho menos, nacen 35.000 por año y antes nacían más de 50. Entonces, la posibilidad de focalizar una estrategia de políticas dirigidas a levantar a los hogares de esos niños de la línea de pobreza yo creo que es un gran objetivo de los próximos Bien, años. falta Fernanda en esta vuelta, ¿no? Sí. Bueno, planteó una cantidad de buenas noticias y sostenidas y en crecimiento. Quizá como para pensar un poquito el año que viene. Son noticias que
un país entero debería celebrar. ¿Entiende que es viable en el marco de una campaña electoral y un plebiscito para derogar la reforma de la Seguridad Social? ¿Cómo entiende el vínculo y la conflictividad? Si es viable separar las dos cosas, separar justamente, bueno, estas noticias, defenderlas, porque también es un logro de un país entero, poder reconocer también las cosas que se hicieron bien, o va a estar muy teñido y eso va a aumentar el grado de conflictividad. Con toda franqueza, y más allá del cálculo electoral, porque capaz que nos convendría para algunos, espero que no se llegue a las firmas con este verdadero disparate que es el plebiscito de reforma de la reforma de la Seguridad Social, que además no es la derogación de la ley. Sí. Es mucho peor que eso. Sí. Es llevar el país a una situación de cataclismo en materia de seguridad social. Va en el sentido contradictorio a lo que pretendió ser por nosotros la reforma, es decir, volver viable, sostenible el gasto en seguridad social. Y ahí los técnicos del BPS han hecho estudios y dicen, si esto se aprobara, en unos años, quizás 10, 20, 30, las tasas de aportes de trabajadores y de empleadores tendrían que duplicarse. ¿Ustedes se imaginan el empobrecimiento que significa eso para los trabajadores? Que están diciendo que esta reforma se cargó sobre los hombros de los trabajadores, que en realidad no es cierto, porque los trabajadores siguen aportando, van a seguir aportando lo mismo y van a tener la misma cantidad de años para poder jubilarse, 30 años de aporte, 15% de aporte a la seguridad social, 30 años de cotización. Con esa reforma, inevitablemente en algún momento, la tasa de aportación de los trabajadores va a pasar a ser 30%, el doble. Y eso es un empobrecimiento brutal de los activos y ni hablar del gasto que se va a expandir en los pasivos, impidiendo lo que recién hablábamos, que era poder atacar el tema de la pobreza infantil. ¿Coinciden todos con ese punto? 100%. Con matices en el planteo, pero sobre el fondo de la cuestión, sí. Bien. Bueno, me Y alegro. hoy que está Ninguno representado Me todos alegro los mucho, colores, ¿no? porque, Está no, bien. en serio, yo creo que más allá de que capaz que a nosotros podría convenirnos llegar a la campaña discutiendo estas cosas, pero uno tiene que pensar en el futuro del país. Y el futuro del país es que esto es un escándalo, porque otra cosa es discutir si la reforma está bien, si hay que corregirle esto o aquello. Siempre hay cosas para corregir. Pero ¿Vas a ser candidato? sí, es un Definitivamente. dato. ¿Y hasta cuándo, ministro? Y bueno, en los primeros meses del año que viene salgo del Ministerio de Trabajo y a la cancha. Por eso decía que sigo siendo militante. Claro. Sí. Yo creo, además, bueno, nosotros estamos convencidos desde el Partido Independiente que hay un dilema para adelante importante que tiene que ver con seguir avanzando en una línea de cambios frente a lo que entendemos que es el freno. Y bueno, y vamos a salir a la cancha a defender el seguir avanzando. Bueno, a ver, Diego. No, porque ahora Ahí que sí que no giramos, coincidimos. pero ahora que giramos de tema, me interesa preguntarle si solo sí ve al Partido Independiente formando coalición con los actuales partidos con los que está, o eso es un camino que podría estar abierto para ¿Para qué el te Partido molesta de la Independiente? pregunta? Nosotros sentimos que lo que hemos caminado va en la dirección correcta y que hay que seguir avanzando en esa dirección. A mí me encantaría que poncharan a Fernanda las caras. Lamentablemente, en el Frente Amplio no vemos por ejemplo, estábamos hablando de la seguridad social. Hoy tenemos 2 precandidatos que firman y 2 que no firman. Y no creo que tengan un proyecto de seguridad social en el Frente Amplio, porque en todo caso, durante los 2 años y medio que discutimos y que se integraron en la comisión de expertos y que después el presidente de la República le llevó el anteproyecto de ley al presidente del Frente Amplio, le pidió aportes, nunca se aportó nada. O sea, nosotros no sabemos cuál es la propuesta de reforma. Cuando se dice en la publicidad, que hubo bastante, otra reforma es posible. ¿Cuál era? Nunca supimos cuál es la otra reforma posible. Entonces, son temas muy gordos. Lo mismo de la transformación educativa. La verdad, yo me pongo a pensar, nosotros hemos impulsado una transformación que está en camino, que le falta mucho por delante, que tenemos muchas cosas más para transformar, pero es crucial para el futuro de las nuevas generaciones. Y yo veo al frente en la vereda de enfrente.
Bueno, está bien. cuestionando la transformación. ¿Y cuál es la transformación Está bien. educativa que levantaría el frente o quedaría otra vez trabado por los intereses de los gremios docentes que no han apoyado ningún esfuerzo de cambio? Porque me consta que en alguno de los gobiernos del Frente Amplio hubo un interés de cambiar la Sí, educación. estuvo Pero- el lema, cambiar el ADN de la educación. Bueno, Pero- no, acuérdense. y no hubo un pasó cambio nada. sustantivo de los recursos volcados a la educación y de los resultados de la educación que no alcanzan a ser satisfactorios. También, a ver, porque uno en este tipo de debate Bueno, no puede nos elegir quedemos en la los educación, datos. por favor. Estamos en está Ministerio de bien, Trabajo, pero- ¿no? Educación ya y que trabajo les interesa. son temas Lo que pasa muy es que estamos hablando atados. de la cosa Candidato. partidaria. No, porque si no ya empieza a candidatear, Uno, mirá, ¿entendés? A uno de ser los candidato. problemas- haciendo la transición. Uno de los problemas que yo creo que tiene el empleo juvenil es el sin desacople entre la educación y el trabajo. Es decir, la formación en el sistema educativo formal no prepara bien para el mundo del trabajo. Eso es un problema, pero es un problema, a ver, no es un problema solo del Uruguay, es un problema Que bastante podrá resolverlo generalizado. o no esta reforma. Aspira a hacerlo, Nosotros ¿no? esperamos Pero bueno, que así sea. Yo creo que a mí me gusta mucho la educación dual como paradigma, como modelo, una mayor vinculación entre el tiempo del aula con el tiempo del aterrizaje concreto. bien, lo traigo de nuevo al ministerio. Sí. Dígame. Pero viste que yo ministro. estaba volviendo, porque la Sí, sí, educación sí, dual... Pero se está todos dando unas puntadas Está todo muy con hilo enredado. que son sin hilo que son maravillosas. A ver, desde su experiencia este año con los acuerdos que han sido duros, han sido muchos, o negociaciones más que acuerdos a veces, ¿hay algún sindicato particular o una, digamos, empresarial, ¿no? Una cámara empresarial que sea la que siempre es difícil de torcer? Hay casos que me los tengo que reservar porque como uno juega el rol de articulador y de mediador... La respuesta es sí, primera respuesta. Sí, por Está, supuesto. No podemos decir Hay bien. sectores más difíciles, hay sectores más fáciles, ¿Rubros, más fluidos. puede decirme? No importa, no Tampoco. importa. Bueno. No, porque después no corresponde que yo lo diga. No, todo. está bien, Lo está que bien. sí quiero decir, lo digo porque la verdad, nosotros hemos tenido un diálogo muy franco y muy permanente con las cámaras empresariales y con el PIT-CNT. No pasa una semana que no haya algún sindicato o las propias autoridades del PIT-CNT en mi despacho conversando sobre distintos temas, porque lo entendimos así. Y contra las profecías que decían que íbamos a desmontar los consejos de salario, Sí, sí, que sí. no iba a haber negociación colectiva y no sé qué, tuvimos 3 rondas salariales, porque debido a la pandemia una fue de un año, después fue la 9ª y la 10ª, 3 rondas salariales y con resultados muy positivos. O sea, siempre llevan varios meses, hay mesas que terminan más rápido, otras que demoran más, pero estamos terminando la 10ª ronda, quedan unas pocas mesas por cerrar, y la verdad, con un nivel de, cuando me hablan de conflictividad, si uno separa la conflictividad político-ideológica, llamémosle así, de la conflictividad estrictamente laboral, yo les diría, la conflictividad estrictamente laboral no ha sido muy alta, ha sido bastante moderada. Otra cosa es si tú le sumás los paros generales contra la reforma de la seguridad social, contra la transformación educativa, que yo considero que son como posicionamientos político-ideológicos Bueno, del sí, sí, PIT-CNT. sí. Pero si tú le quitas eso y te quedás solo con los conflictos vinculados a despidos, a conflictividad de condiciones de trabajo, aumentos salariales, etcétera, yo creo que fue un periodo, este gobierno, donde la hemos llevado bien. Bien, tenemos que hacer una mayores pausa, problemas. pero me gustaría pero que Vero deje plantear la pregunta. Tengo, mira, 2. Una para el ministro. ¿Pero qué lees, y- papelitos? ¿Quién te manda esas preguntas? No, yo ¿Vos me- tenés, ¿A vos te mandan correo particular? Mira, está estoy bien en una anotar. situación donde si no me anoto las Ah, cosas te anotás hasta el vos. año, Vamos a tener Sí. una libretita. me olvido. Entonces, como dijo más temprano, pueden chequear acá, como dijo más temprano que estaban analizando este tema de la productividad y tienen el desafío de esta disyuntiva, ¿no? Salario, empleo, le pregunto si la reducción de la jornada laboral puede ser una variable de ajuste en ese sentido, si se puede considerar. Y otra para el candidato, si gana la coalición, ¿repetiría en el Ministerio de Trabajo? ¿Contesto ahora? Lo dejo. No, a la vuelta. Como quieran, Suspenso, puedo suspenso, contestar suspenso. ahora. Ya venimos, ya venimos. Llega el verano.